Hola a todos y bienvenidos a su canal El Presbiprotestante. Hoy vamos a explorar un tema fundamental en la escatología reformada, el amilenialismo. Vamos a responder a 7 objeciones comunes a esta perspectiva teológica utilizando citas bíblicas. Si quieres entender por qué el amilenialismo es una postura sólida y bíblica, quédate con nosotros. Objeción 1. El reino milenario en Apocalipsis 20. Objeción: el amilenialismo no puede ser correcto porque Apocalipsis 20 menciona claramente un reino de 1000 años. ¿Cómo puede ser simbólico si el texto es tan específico? ¿No debería interpretarse de manera literal cuando se habla de un periodo específico de tiempo? Respuesta: el Apocalipsis está cargado de simbolismo, por ello el amilenialismo interpreta Apocalipsis 20 como un pasaje simbólico que describe la era actual entre la primera y la segunda venida de Cristo. El 1000 años no se entiende como un periodo literal, sino como una manera de expresar la plenitud del tiempo en el que Cristo reina. Este enfoque es respaldado por varios textos de las Escrituras que indican que Jesús ya está reinando. En Lucas 1, 32 y 33, se profetiza sobre el reinado eterno de Cristo. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Además, en Hebreos 1, 13 afirma que Cristo está sentado a la diestra de la majestad en las alturas, lo que indica su reinado actual. La expresión de 1000 años en Apocalipsis 20 es una forma simbólica de comunicar la plenitud del tiempo de su reinado. Objeción 2. La promesa de un reino físico a Israel. Objeción: en el Antiguo Testamento, Dios prometió un reino físico y terrenal a Israel. ¿Cómo puede el amilenialismo afirmar que estas promesas se cumplen espiritualmente en la Iglesia? ¿No hay una discrepancia entre las promesas hechas a Israel y la realidad que se vive ahora en la Iglesia? Respuesta: el amilenialismo sostiene que las promesas hechas a Israel se cumplen en Cristo y en la Iglesia, que es el Israel de Dios. En 2 Corintios 1, 20 se dice: Porque todas las promesas de Dios son en el sí, y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. En Gálatas 3, 29 se enseña: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Esto significa que las promesas de Dios encuentran su cumplimiento en Cristo y su obra redentora. La Iglesia, como el cuerpo de Cristo, incluye a todos los creyentes, tanto judíos como gentiles, y recibe las promesas hechas a Israel en un sentido espiritual. La visión amilenial no niega las promesas, sino que las interpreta como cumplidas en el contexto del reino espiritual establecido por Cristo. Objeción 3. El reinado de Cristo en la tierra. Objeción: los evangelios y el mensaje de Juan el Bautista y de Jesús parecen indicar que el reino de Dios se establecería de manera tangible en la tierra. ¿No se esperaba un reinado literal y terrenal? ¿Cómo encaja esto con el concepto del reino amilenial? Respuesta: cuando Jesús y Juan el Bautista proclamaban la llegada del reino de Dios, se referían a un reino que estaba siendo inaugurado en un sentido espiritual, pero del cual participarían todas las naciones. En Mateo 4, 17, Jesús proclama: Desde entonces comenzó Jesús a predicar, y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esta proclamación indica que el reino de Dios se establece en la vida de los creyentes y en la obra de Cristo, no como un reino político o territorial. En Lucas 17, 20 y 21, Jesús aclara: Y preguntado por los fariseos sobre cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí, o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Objeción 4. La resurrección de los muertos de Apocalipsis 20. Objeción: el pasaje en Apocalipsis 20, 5 y 6 parece referirse a una resurrección física de los muertos durante el milenio. ¿Cómo puede el amilenialismo argumentar que esto se refiere a una resurrección espiritual en lugar de una literal? Respuesta: el amilenialismo interpreta la primera resurrección en Apocalipsis 20, 5 y 6 como una resurrección espiritual, no física. El texto dice: Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos,
sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Esta primera resurrección se refiere a la vivificación espiritual de los creyentes en Cristo. En Efesios 2, 5 y 6, se dice: Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esta resurrección espiritual representa la transformación y vivificación de los creyentes que han sido regenerados en Cristo. El énfasis está en la nueva vida en Cristo, que se experimenta en el presente. Objeción 5. La atadura de Satanás. Objeción. Apocalipsis 20 habla de la atadura de Satanás durante el milenio. ¿Cómo puede el amilenialismo afirmar que Satanás está atado ahora, cuando el mal y la oposición aún son evidentes en el mundo? Respuesta: el amilenialismo interpreta la atadura de Satanás como una limitación significativa de su poder para engañar a las naciones durante el milenio aquí y ahora. En Marcos 3, 20 al 30, Jesús dice: porque, ¿cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Este pasaje indica que la victoria de Cristo sobre Satanás ha restringido su influencia directa. Aunque el mal y la oposición persisten, Satanás no tiene el mismo poder para engañar y oponer a los pueblos que antes tenía para impedir la propagación de la gracia de Dios al mundo. En Apocalipsis 12, 9 se describe la caída de Satanás. Y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Esta limitación de su poder permite que el Evangelio se expanda sin la misma oposición que existía antes de la venida de Cristo, y las palabras son muy similares a las de Cristo en Lucas 10, 18. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Objeción 6. La promesa de restauración de Jerusalén. Objeción. Las promesas de restauración de Jerusalén en el Antiguo Testamento parecen implicar una restauración física y geográfica. ¿Cómo puede el amilenialismo sostener que estas promesas se cumplen espiritualmente en lugar de manera literal y física? Respuesta: en el amilenialismo, la restauración de Jerusalén es vista como una realidad espiritual más que una restauración física. La Nueva Jerusalén se interpreta como la Iglesia, la comunidad de creyentes en Cristo, y no como una ciudad física restaurada. Las promesas del Antiguo Testamento se cumplen en la forma espiritual del reino de Dios establecido en Cristo, que trasciende los límites físicos de la antigua Jerusalén y se extiende a toda la comunidad de fe. En Hebreos 12, 22 se menciona: Antes bien, os habéis llegado al monte de Sión, y a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, y a la compañía de muchos millares de ángeles. Objeción 7. La transformación radical del mundo. Objeción: el amilenialismo parece minimizar la transformación radical del mundo prometida en las Escrituras. ¿No hay un cambio significativo en el mundo que se debe esperar antes del fin, según otras interpretaciones? Respuesta: el amilenialismo cree en una transformación radical del mundo, pero la ve como un evento futuro que ocurrirá después del período del milenio. En 2 Pedro 3, 13 se menciona: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. El amilenialismo no niega la transformación radical prometida, sino que la sitúa en el contexto de la consumación final de todas las cosas, después del regreso de Cristo y el juicio final. Y ahí lo tienen, 7 objeciones comunes al amilenialismo contestadas con citas bíblicas. Esperamos que este video haya sido esclarecedor y útil para comprender mejor esta perspectiva teológica. Si te ha gustado, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Hasta la próxima.